Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con campos escalares y vectoriales y en este vídeo número 10 vamos a dar la definición que es un vector unitario normal a una superficie y el plano tangente en un punto. Vamos a ver unos ejemplos de cálculo para clarificar este contenido. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Bien, para explicar lo que es el vector unitario vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Nos dicen hallar un vector unitario normal a la superficie x cuadrado y más 2xz igual a 4 en el punto 2 menos 2, 3. Bien, fijaros, el vector normal a una superficie en un punto es el vector gradiente de esa superficie, en ese punto. La superficie es la siguiente, f de x y z es igual a x cuadrado y más 2xz menos 4. Esto igualado a 0, lógicamente. Pasamos el 4 al otro lado del igual, pero siempre tenemos que poner la superficie de esta manera. Muy bien. El vector gradiente es el operador nabla de la superficie f de x y z, que viene como la parcial de f con respecto de x por el versor y, más la parcial de f con respecto de y por el versor j, más la parcial de f con respecto de z por el versor k. Ya derivando con respecto de x, la función escalar nos da 2xy más 2z por el versor y, más x cuadrado por el versor j, más 2x por el versor k. Esta es la derivada parcial con respecto de x, esta es la derivada parcial con respecto de y, y esta es la derivada parcial con respecto de z. Muy bien, una vez tenemos la derivada parcial, lo que tenemos que hacer es valorarla en el punto que nos dan, que es el 2 menos 2, 3. Y este vector es el vector gradiente perpendicular que vamos a denominar v. Bien, entonces valorado en el punto 2 menos 2, 3 nos da menos 2y más 4j más 4k. Podéis sustituir 2 menos 2 y 3 donde hay x, donde hay y, donde hay z y comprobarlo. Entonces, este vector vamos a hacer que sea unitario. Y entonces, para que sea unitario, lo tenemos que dividir por su módulo. Por lo tanto, vamos a calcular primero el módulo de este vector. El módulo de v es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado sumadas. Por lo tanto, es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Esto nos da la raíz cuadrada de 36, que es igual a 6. Ya tenemos el módulo de v. Ahora, el vector unitario, que llamamos u, con el sombrerito encima, es igual al vector dividido por su módulo. El vector lo tenemos, que es este de aquí, y el módulo también lo tenemos, que es este de aquí. Por lo tanto, es menos 2y más 4j más 4k dividido por 6. Y esto nos da el vector menos 1/3 y más 2/3 j más 2/3 k. Muy bien. Ya está, ya hemos calculado el vector unitario perpendicular a la superficie en un determinado punto a través del gradiente. Si nosotros tenemos una superficie en el espacio y queremos calcular cualquier vector perpendicular en un determinado punto a esa superficie, lo tenemos que hacer siempre con el vector gradiente. Entonces, si nos dan un punto P, x sub 0, y sub 0, z sub 0, que en este caso ha sido el 2 menos 2, 3, el vector perpendicular a la superficie en ese punto es el vector gradiente. Si a ese vector gradiente le sacamos el vector unitario, pues perfecto. Y así se realiza, así de fácil se realizan este tipo de problemas. Perfecto, vamos a ver lo que es la definición de plano tangente. Para hallar la ecuación de un plano tangente en un punto P, x sub 0, y sub 0 y z sub 0, de una superficie f de x y z, consideremos un punto genérico x, y, z perteneciente a ese plano y también perteneciente a esa superficie. Entonces tenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos el espacio y tenemos una superficie definida en ese espacio, f de x y z, lógicamente, ese punto pertenece tanto a la superficie como al plano. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar un punto genérico cualquiera dentro de lo que sería el plano y hallar el vector que une esos dos puntos. Por ejemplo, el vector v
es igual a x menos x sub 0 por el versor y más y menos y sub 0 por el versor j más z menos z sub 0 por el versor k. Nosotros sabemos que cuando nosotros hallamos un vector a través de dos puntos, cogemos el punto final y le restamos el punto inicial. Por lo tanto, aquí un punto genérico cualquiera que pueda pertenecer al plano es el punto x y z, y el punto que nos dan es x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el vector. Entonces, este es un vector que se encuentra en el plano tangente. Perfecto. Entonces, ya partiendo de esta premisa, como sabemos que el gradiente de la función en ese punto es un vector perpendicular también a la superficie, es un vector perpendicular no solamente a ese vector, sino a todos los vectores que están incluidos en el plano tangente. Entonces, lo que tenemos que hacer, como sabemos que el vector gradiente siempre es perpendicular al vector que está en el plano, tenemos que establecer esta condición, que el producto escalar del vector gradiente por el vector que hemos calculado antes tiene que ser 0. Cuando dos vectores forman 90 grados, el resultado del producto escalar es 0. Perfecto. Por lo tanto, si la función escalar que nos dan o la superficie que nos dan es diferenciable en el punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0, entonces una ecuación del plano tangente a la superficie dada en ese punto viene dada por esto: parcial de f con respecto de x valorada en el punto por x menos x sub 0, parcial de f con respecto de y valorado en x sub 0 y sub 0 z sub 0 por y menos y sub 0, y parcial de f con respecto de z valorado en x sub 0 y sub 0 y z sub 0 por z menos z sub 0, y esto es igual a 0. Y este es el resultado del producto escalar de estos dos vectores, el vector gradiente por el vector v. Es muy sencillo, ¿vale? Es lógico pensar que cuando dos vectores están formando 90 grados, pues entonces si un vector es totalmente perpendicular a la superficie y el otro está incluido en el plano que es tangente a esa superficie en ese punto, pues lógicamente es el producto escalar igualado a 0. Muy bien. Perfecto, vamos a ver un ejemplo. Nos dicen hallar la ecuación del plano tangente a la superficie 2xz cuadrado menos 3xy menos 4x igual a 7 en el punto 1 menos 1, 2. Perfecto, entonces, la superficie la tenemos que poner de la siguiente manera. F de x y z es igual a 2xz cuadrado menos 3xy menos 4x menos 7. Vamos a calcular el gradiente en el punto 1 menos 1, 2. Por lo tanto, para calcular el gradiente lo que hacemos son las derivadas parciales valoradas en ese punto. Entonces, el gradiente de f es igual a 2z cuadrado menos 3y menos 4y más 3xj más 4xzk. Hacer vosotros las derivadas parciales con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z, para aseguraros de que realmente esto es así. Muy bien, y ahora lo valoramos. Donde hay z, y x, pues sustituimos por los valores del punto 1 menos 1, 2. Bien, pues ya haciendo las cuentas nos da 7y menos 3j más 8k. Este es el vector gradiente. Perfecto. Vamos a calcular un vector que esté situado dentro del plano. Habíamos dicho que un vector genérico viene por las ecuaciones x menos x sub 0 por y menos y sub 0 por j, y z menos z sub 0 por k, la suma de estas tres componentes. Sustituyendo donde hay x sub 0 y z sub 0 por el punto que nos han dado, es x menos 1 más y menos 1 más z menos 2. Y j y k. Ahora ya sabemos que el producto escalar de estos dos vectores tiene que dar 0 si son perpendiculares. Muy bien. Entonces vamos a hacer el producto escalar. El producto escalar del vector gradiente, valorado en x sub 0, y sub 0 y z sub 0, por el vector v, igualado a 0. Entonces esto no es ni más ni menos que las parciales multiplicadas por cada componente del vector genérico v, igualadas a 0. Por lo tanto tenemos 7y menos 3j más 8k, que es el vector gradiente, por x menos 1y más y más 1j más z menos 2k. Haciendo la multiplicación componente a componente y sumándolas todas, nos da 7 por x menos 1, es este 7 por este x menos 1 de aquí, menos 3 por y más 1, este menos 3 por este y más 1, y más 8 por z menos 2, igual a 0.
haciendo operaciones distributivas y simplificando, se nos queda que 7x menos 3y más 8z menos 26 es igual a 0. Y esta es la ecuación del plano tangente. Esta sería una ecuación, porque si nosotros al vector gradiente lo hubiéramos hecho unitario, también nos hubiera dado una ecuación del plano tangente. Sería la misma, pero habríamos trabajado con el vector unitario. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es saber que el vector v, que hemos calculado aquí, está en ese plano. Y para que esté en ese plano y sea perpendicular al vector gradiente, pues lógicamente el plano tiene que ser tangente a la superficie en ese punto. Muy bien, pues esto es muy sencillo, trabajar calculando vectores perpendiculares a superficies y calculando planos tangentes, que después, más adelante, en problemas futuros, nos hará falta conocer y dominar bastante. Pues muy bien, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!